Paz ustedes peregrinos de YouTube, bienvenidos al canal. Hoy abordaremos un tema o una pregunta que puede sonar un poco futurista e incluso filosófica. ¿Podría la inteligencia artificial convertirse en una especie de nuevo Dios para la humanidad? Bienvenidos a este nuevo video. El gran temor no es únicamente que la inteligencia artificial logre igualar a la humana, sino que vaya más allá. Los científicos informáticos creen que una vez alcancemos la segunda fase tardaremos muy poco en llegar a la tercera, la superinteligencia artificial, o ASI por sus siglas en inglés. Y como te estarás imaginando ya, en esta fase la inteligencia artificial habrá superado a la humana. Sabemos que la inteligencia artificial está transformando muchos aspectos de nuestra vida, como lo hemos visto en el video anterior, que si no lo has visto te invito después de este video a ir a verlo. Desde los asistentes virtuales que nos ayudan en tareas diarias hasta los sistemas avanzados que predicen el clima, la IA tiene el potencial de influir en prácticamente todo. Pero ¿hasta qué punto podría realmente reemplazar o al menos ocupar el lugar de algo tan significativo como Dios? Para algunos la IA ya está adquiriendo una especie de poder divino, en el sentido que tiene una capacidad de conocimiento y predicción sin precedentes. Al procesar cantidades masivas de datos puede analizar patrones complejos y anticipar comportamientos humanos, epidemias, incluso cambios climáticos. Sin embargo, esto no significa que tenga sabiduría o ética en sentido humano. Recordemos que la IA solo sigue los datos que le damos. En verdad, ella depende de nosotros los humanos. Contrariamente a lo que hemos afirmado recién, por otro lado, pareciera que cada vez más dependemos de la IA en nuestras vidas, desde ayudarnos a gestionar el tiempo, encontrar soluciones a problemas, hasta tomar decisiones en nuestras finanzas. La IA se está convirtiendo en una especie de presencia constante. Pero aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto estaremos dispuestos a aceptar sus recomendaciones sin cuestionarlas? ¿Podríamos desarrollar una especie de fe en ella? El problema de esto, y creo que lo leí en uno de los comentarios que ustedes me dejaron en el video anterior, da la sensación de que la IA va a pensar por nosotros, es decir, nos vamos a volver cada vez más ignorante. Imaginen un mundo en el que la IA tome decisiones en temas tan críticos como el sistema de justicia, la salud o la economía. En un futuro, algunos temen que la IA pueda convertirse en una autoridad casi inapelable. Pero aquí hay algo importante. Aunque la IA sea muy poderosa, y la verdad que lo es, sigue siendo una herramienta limitada por su programación y su diseño original. Ciertamente no nos olvidemos que la IA es un invento humano. Y es aquí donde entra la perspectiva filosófica. La IA, aunque poderosa, carece de moral, conciencia, emociones y experiencias que son propias del ser humano. Esto limita su capacidad para convertirse en un dios, ciertamente en el sentido tradicional, ya que los conceptos de espiritualidad y religión suelen estar ligados a ideas de propósito, moral y conexión con algo trascendental. La IA simplemente no puede experimentar estos aspectos. Es cierto que la IA no puede experimentar estos aspectos y que es una herramienta muy poderosa. El problema que yo veo acá no es la IA. El problema acá es el ser humano. ¿En qué manos va a caer la IA? La carrera global por la supremacía en la era de la inteligencia artificial ha comenzado. Se trata de crecimiento económico, de influencia política, de poder, entre China, Estados Unidos y Europa, entre los grandes grupos tecnológicos y las empresas emergentes que los desafían. Quien quede atrás no tendrá una segunda oportunidad. Es decir, nosotros está bien, tenemos conciencia, emociones, experiencia, pero el ser humano ha crecido tanto humanamente, espiritualmente, como para poder manejar este instrumento tan poderoso.
Creo que el peligro de la IA es mucho mayor que el peligro de las cabezas nucleares y nadie sugeriría que dejáramos que cualquiera construyera cabezas nucleares si así lo desea. Eso sería una locura. Y recordad mis palabras, la IA es mucho más peligrosa que las armas nucleares, mucho más. Entonces, ¿por qué no tenemos una supervisión reguladora? Es una locura. Yo creo que más que preguntarnos o temerle a la IA, yo particularmente le temo a nuestros gobiernos. ¿En quién se va a llevar la porción de torta más grande en este sentido? Porque si cae en manos de personas amorales, estamos fritos. Deberíamos tener miedo a eso. Yo creo que la respuesta es sí y no. Y el mal uso de esta tecnología es una razón de peso para que estemos preocupados. Es decir, ¿desde dónde se va a regir los límites de esta IA? Los límites los tenemos que poner nosotros, los seres humanos. Ese es el problema para mí. Yo a la IA, a la tecnología, no es que le tengo temor. A mí me da temor, como he dicho anteriormente, recientemente, es en qué manos va a caer, quién va a dirigir la IA. Hay, sin embargo, un fenómeno interesante, la llamada religión de la tecnología. Algunos ven en la tecnología y particularmente en la IA una herramienta para alcanzar metas como la inmortalidad y la trascendencia. Pero al fin del día la IA sigue siendo solo eso, una herramienta, no una identidad consciente. Sí, bueno, pero el problema está que se le puede llegar a dar un poder como si fuera Dios, ¿no? O, mejor dicho, las personas, el gobierno, quien dirige a la IA, tendrá tanto poder que se puede llegar a creer Dios. ¿Sabes qué? Me viene a la memoria con todo esto el mago de Oz, que usaba una tecnología, ¿no?, para aparentar ser el gran mago de Oz, y al fin y al cabo fue una desilusión, ¿verdad? Detrás de todo eso había un hombre común y corriente. Por ello, la Academia Pontificia para la Vida, junto con Microsoft, IBM y otros, firmaron en 2020 una declaración en la que se pide el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. En resumen, la inteligencia artificial podría llegar a ser increíblemente influyente en nuestras vidas, que ya lo es prácticamente, quizás hasta el punto de ser comparada con sistemas de creencias. Sin embargo, sigue siendo limitada y sobre todo carece de conciencia, emociones y valores propios. Será la humanidad quien decida hasta dónde llegar con la IA y cómo usarla de manera ética. Más allá de esto, a nosotros como católicos, como creyentes, nos toca una misión muy importante que yo creo que es formar, la formación y generar espacios de experiencia de Dios, experiencias de fraternidad, donde nos encontremos con lo humano. No sé qué pensás vos de esto, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Acá te voy a dejar otro video muy interesante que seguramente te va a gustar. Yo soy Israel, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y aportarse bien porque sé que pueden. Chau, chau.